Un grano de locura, una pizca de valentía, un toque de amor y mucho humor. ¿Qué evocan esas palabras para ti? ¿Cómo te sientes cuando las escuchas? Para mí son los ingredientes que forman parte de mi vida desde que tuve el cáncer de mama. Hola, soy Eugenie, para un nuevo capítulo de mi podcast, Mi transformación que podría ser la tuya. En este podcast te cuento las herramientas que encontré durante y después del cáncer, transformando mi vida en una aventura linda. ¿Estás curioso o curiosa? ¿Quieres saber más? Entonces te doy la bienvenida a bordo de mi velero Julia. Ella es mi compañera en esta exploración. Juntas te queremos llevar allende los horizontes, compartir nuestras aventuras y espero inspirarte a cambiar algo en tu vida. ¿Zarpamos? Bienvenidos al segundo episodio de esta bitácora de la travesía del Pacífico. Hoy les hablo desde la isla Robinson Crusoe. Estoy en el Pacífico y si les describo lo que veo ahora, es todo gris y blanco y a lo lejos el sol que brilla. Es como si estuviera en una burbuja de algodón, envuelta en dulzura, en calma, en tranquilidad. Solo se ven los pájaros que vuelan, que dan un toque de negro y vuelan a ras del agua. Algunos son pequeñitos, se paran, flotan en el agua, creo que comen cosas. Y eso me recuerda que muchas veces cuando cruzaba el Atlántico me preguntaba cómo descansan los pájaros. Pues ahí tengo la respuesta. Cuando el tiempo está calmado, se paran en el agua y flotan. Y uno los ve con muchísimos pájaros flotando. Es una señal que el tiempo está calmado y que no va a haber más viento. Para mí significa que no puedo ir a velas, estoy con el motor y aquí les pongo los ruidos que van a escuchar del motor con el piloto automático. Ayer salí a la mañana de Puyuki y el tiempo estaba como hoy, así como nublado de nubes bajas, pero con bastante visibilidad. Me fui acompañada por lobos de mares, delfines, pájaros, un encanto. A medida que me acercaba del Chacao, la neblina se fue haciendo más densa. Estaba un poco preocupada porque pasar el Chacao sin visibilidad no me iba a ser fácil. Llamé a la radio de la Punta Tres Cruces, le pedí permiso y me lo dieron diciéndome que esté cuidadosa. Pero también estaba como tranquila porque arriba de esa neblina donde no veía más que un barco, un largo del barco, veía que había nubes y veía el cielo azul. Así es que me imaginé que cuando me acercaría de la tierra firme, donde estuviera la temperatura más cálida, se iba a disolver la bruma. Y así fue. De repente se me abrió todo el paisaje del canal de Chacao. A mi derecha tierra firme, a la izquierda la isla de Chiloé. Y me tranquilicé porque veía muy bien los ferries que cruzaban de una a la otra, ida y vuelta. Pasé un poquito más temprano de lo que tenía pensado porque vi que no tenía mucha corriente en contra y cuando entré en el canal hasta tenía un poco y cuando entré
en el canal hasta tenía un poco de corriente a favor. Cuidadosamente avancé, parándome para dejar pasar los ferries, hasta que uno me llame por la radio diciéndome, muy simpático: Julia, te vi y voy a pasarte de largo, así es que entra sin temor. La primera parte del Chacao fue muy tranquila. Veía los pilares de lo que va a ser el viaducto que va a unir Tierra Firme a Chiloé. El agua estaba tranquilo, tenía la corriente a favor, el día estaba soleado. Pero a medida que llegué a la mitad del canal, empecé a sentir una pequeña brisa que venía del oeste, el sentido contrario. Al inicio muy baja, pero más fui yendo al oeste, más fuerte se puso. Había visto que había una brisa del oeste, pero de 10-12 nudos. Pensé que no iba a ser un problema. Pero allí estaba 25 y levantaba una pequeña mar un poco molesto. Me imagino que el canal de Chacao hace como un embudo y quiere decir que todo el aire tiene que pasar por ese lugar y eso acelera el aire y crea más viento. Igual no me preocupé mucho, no fue muy agradable, pero no era nada como para preocuparse. Tomé el timón y barené la ola sin ningún problema. Lo que sí me sorprendió es que cuando pensé que me había salido de todos los problemas en el Paso Chocoy, fue el contrario. Veía como un remolino, si veía como blanco en el aire, y en realidad fueron unos escarceos que me sorprendieron porque pensé que la corriente iba a estar a favor y que iba a estar protegida por la isla Sebastiana. Por suerte todavía había visibilidad y pude hacerme un camino tomando el timón para pasar las olas sin demasiado problema, pero igual a veces le pararon. Me recordó que hay que tenerle respeto al canal de Chacao. No me puedo imaginar lo que sería si el viento fuera más fuerte y corriente más fuerte también. Pero bueno, fue más un pequeño susto, un pequeño inconveniente, porque 10 minutos después ya me había salido de esa situación delicada. Después hubo mucho viento, así que puse las velas, pero una vez que salí de toda esa zona, bajó el viento. Por eso creo que de verdad el canal de Chacao crea como un embudo que atrae el aire y que aumenta el viento. La noche la pasé con las velas, pero como a las 3-4 de la mañana solo era un ruido espantoso de las velas que ya no avanzaban, que ya no se llenaban por el aire. Así es que ahí decidí poner el motor. Me fui un poco más a mar abierto para ver si encontraba el viento, pero no lo encontré. Así es que esta mañana, después de una buena noche de descanso, decidí poner el motor de vuelta y ahí estoy, yendo camino a Valdivia. Y ahora la neblina se fue haciendo más intensa, así es que no sé, tienen que ser corrientes, aire frío que hacen que la neblina esté más intensa. Igual estoy disfrutando mi primer día en el Océano Pacífico. Llegué al atardecer en la bahía de Coral sin ningún inconveniente. Seguí viaje hacia la entrada del río Valdivia. Tenía toda la confianza que me iba a ir bien, mismo si era de noche, porque el canal tenía las balizas con luces. Hasta que ¡boom! Me varé en el medio del canal. Con ayuda pude salir y 1 hora después estaba atracando en la María Río Valdivia al lado de un velero.
Los días antes de salir de vuelta de Valdivia hacia la isla de Juan Fernández fueron bastante movidos. Cuando vi que Diego verificaba cosas en su casco, le pedí si se podía zambullar abajo de Julia y verificar que todo estuviese bien. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando volvió y me dijo: ¿habías visto esa entalla de 2-3 centímetros en forma de triángulo en el casco de Julia? No, 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 no. Bueno, creo que mejor verificas. Allí entendí que había sido un poco muy optimista. Llegando de noche en el río Valdivia, había tocado el fondo, justo al lado del barco hundido que está fuera del canal. El choque había sido muy fuerte y con mucho ruido, pero todo el mundo me había tranquilizado. Solo era arena en ese lugar. En el momento que Diego me dice que tengo una entalla, entiendo que el choque no fue con arena. Fue seguramente con un pedazo del barco hundido que tuvo que ser transportada por la corriente en el medio del canal. No dudé un segundo en sacar el barco del agua. Cuando la vi afuera, colgando en la eslinga, descubrí el amplor de los daños. Me sentí molesta de no haber sido más precavida, pero recordé que justo en ese momento mi papá no estaba bien y pocos días después se murió. Mi mente estaba en otro lugar y realmente pensé que había tocado arena. Como es mi costumbre, busqué el lado positivo de esta situación. Si realmente Julia había tocado pedazos de metal, quería decir que su casco es muy fuerte, que Julia es un tanque y que me iba a proteger en la travesía que iba a emprender. Siempre es bueno recordarse eso antes de zarpar. También tuve mucha suerte estar en la Marina Río Valdivia. Cuando le pedí a Jorge, el propietario, si me podía sacar el barco, se volvió un domingo para hacerlo. Él me aconsejó trabajar con Gustavo, que trabaja muy bien la fibra, y me reparó todo el casco como si nunca hubiese habido ningún daño. Julia, sacada del agua el domingo a las 7, volvía en su elemento el martes a las 5. Me tomé un día de descanso y salí el jueves. Todo el mundo estaba en el muelle para saludarme, abrazarme, desearme lo mejor. Zarpé. 300 metros salida del puerto, escuché una alarma de temperatura del motor. Regresé. Todo el mundo un poco sorprendido de mi regreso. Analizando la situación, pensamos que tenía que haber aire en el sistema de refrigeración del motor. Habíamos cambiado el coolant, el refrigerante, y seguramente que no habíamos purgado bien el sistema. Una burbuja de aire tenía que quedar trabada en algún lugar y activar la alarma. A modo de broma, pensé, Julia no quiere zarpar hoy. Un amigo me había aconsejado de posponer la salida del jueves al sábado porque venía bastante mal tiempo y el sábado iba a estar mejor. Al final fue Julia que decidió que así iba a ser. Me tomé un día de descanso y fui a pasear en la punta de Curiñanco. El sábado, allí estaba todo el mundo de vuelta saludándome para irme. Zarpé. 300 metros más allá sonó la alarma y volví. Un poco desesperada, les puedo decir. Aquí estoy con mi primer día de navegación. Cuando salí de vuelta tuve la alarma de la temperatura del motor, así es que esta vez hicimos algo, creo que un poco por casualidad, que fue de bombear la manguera debajo de la bomba que hace circular el refrigerante, y ahí bajó el nivel
en el vaso expansor de tal forma que sí pensó que había aire. Y fuimos a hacer un paseo, a andar con el motor por 50 minutos a 2000, 2200, para estar segura que no suene la alarma, y no sonó. Así es que decidí irme porque la previsión que tenía era bastante buena, pero como siempre digo, el pronóstico y la realidad son dos mundos distintos, porque los 20, 25 nudos que veían las rachas se volviendo más bien 35 hasta 40, 42, 43 nudos. Y más que todo, lo peor es el mar. Está como cruzado, hay unas olas que en francés se dice cum, que se le sale la espuma blanca, que de repente salen del costado, pegan a Julia. Es bastante molesto porque el barco se mueve de derecha a izquierda, se me cayó todo al piso. Pero bueno, la ventaja es que estoy andando bastante bien, porque ya me quedan 2 días y yo había calculado que iba a ser 4 días y salí recién ayer a las 3 de la tarde, así es que eso sería muy bueno. Y creo que voy a volver a arreglar todo mucho mejor en el barco y descansar en Juan Fernández. Así es que ahí les voy contando. Hay unos pájaros pequeñitos, tendría que identificarlos, que están volando como si estuvieran en unas montañas rusas, entre los creux, tengo que buscar la palabra, de la ola, y la cima se van metiendo, me imagino, aprovechando la aceleración del viento. Y también es muy lindo ver la espuma, porque el color de la punta de la ola es como turquesa transparente, muy lindo. Y ahí veo el sol, y poco a poco, por el momento, se está poniendo más tranquilo, así es que creo que voy a hacer una siesta para recuperar energías. Somos el lunes 23, si no me equivoco, a las 12:06 UTC menos 3. Estoy a 200 millas de Juan Fernández. Y hoy, por suerte, el mar y las ondas y el viento son mucho más suaves. Lo que me cae bien, porque los 2 primeros días fueron bastante picantes, con rachas a 43 nudos, pero más que todo unas olas desordenadas de 3 metros, y de repente habían unas que rompía encima de Julia y que desbarataba todo. No, desbaratar no es la palabra, pero que removía todas las cosas que estaban dentro. Así es que ahora sé lo que había guardado bien y lo que guardé mal, lo que quiere decir la mayor parte de las cosas. Pero bueno, ya encontré soluciones. Como estaba tan cansada, me enfoqué en lo principal: las velas, el rumbo, que nada se caiga, que nada quebre nada, que nada se enganche. Y ya cuando vi que todo estaba bajo control, decidí dormir, porque tenía pensamientos muy negativos, que son típicos de cuando uno está con un mareo fuerte. Y ayer hubo un clímax, porque se rompió una ola y justo a ese momento iba a ir al baño, y ahí se entró un poco de agua en el barco, y mi primera reacción fue decir: no voy a hacer esa transpacífica, los voy a decepcionar todos, pero no pasa nada. Pero bueno, decidí dormir, y por suerte fue un evento aislado, y dormí 20 horas, bien profundo. Naturalmente me despertaba todas las 2 horas para chequear que todo estaba bien,
y a medida que veía que las condiciones estaban constantes y que todo se estaba arreglando, yendo bien, me relajé y dormí profundo por tramos de 2 horas. Y la alegría de esta mañana fue de amanecer con un mar no planchado, pero unas ondas pequeñas de medio metro. Todavía tengo el piloto porque son muchas cosas y estoy muy cansada para intentar el piloto de viento, pero lo voy a hacer mañana, que espero estar de mejor ánimo. Bueno, más que descansada, porque cada esfuerzo como que me cuesta. Entonces di la prioridad a cargar las baterías con el motor, a arreglar lo que yo podía arreglar, ir a la pro a chequear que todo estaba bien, y eso me costó bastante energía. Por eso voy a seguir con el piloto. Pero por suerte ahora tengo 22, 23 nudos, el mar está tranquilo. De vez en cuando salen como olitas que salen de todas partes y a ese momento empiece a tildar, o no sé cómo se dice, a clignoter mi sonda, y mi teoría es que en ese momento hay como fondos marinos, montañas que hacen... crean irregularidades que uno siente hasta arriba del mar, porque cada vez que pasa veo eso, y cuando miro la carta veo que hay zonas un poco menos profundas, así es que es bastante impresionante la conexión, la interconexión. Bueno, en este momento no hay fauna y flora a ver, pero bueno, flora está bastante metido en el mar y no me voy a surcar para verificar, pero es extraño porque no veo pájaros, nada. Estoy sola, pero tranquila, por suerte. El día está gris, el mar está gris, pero es buena señal porque quiere decir que son condiciones constantes. Les seguiré contando cómo estoy. Si todo va bien, llego mañana, que quisiera decir que he hecho el tramo en 3 días y medio. Eso se los voy a ir contando. Me vine a la punta de Giulia. El tiempo está hermoso. Voy muy despacito con solo la gran vela. Yo no me atrevo, les voy a admitir, a utilizar el spinnaker solo. Así que cuando estoy con el viento en popa, en general pongo solo la vela mayor. La verdad que lo estoy disfrutando. Adentro es un poco un quilombo, como dicen los argentinos, porque todo se cae, porque el barco tambalea de la izquierda a la derecha. Así que cuando llegue voy a tener que pensar una forma para que las cosas ya no se caigan, pero ya tengo mis ideas para evitar, porque eso sí que genera como una ansiedad, como uno siente que todo cae, que todo cruje, es un poco desagradable. Pero aquí de adelante está súper lindo. Los pájaros son más numerosos, vienen, vuelan, pasan encima de Giulia, dan una vuelta, así que lo estoy disfrutando, me estoy dejando ir por el mar, que al fin y al cabo es el meta de este viaje. Y la isla de Juan Fernández está a 45 millas, pero como voy bastante despacito, 3,5, 4, llegaré mañana a la madrugada, pero me viene bien así para llegar con luz en un lugar desconocido. Son las 4:30 de la mañana, estoy llegando a la isla Robinson Crusoe en 3 días y medio de navegación, que para los 480 millas es un buen promedio para Giulia. Cuando salí el primer día, las primeras 24 horas fueron bastante pesadas porque el pronóstico fue distinto. Me había dado 20, 25 nudos y olas de 3 metros.
En realidad eran como 30, 35 con rachas a 43 y olas calcularía de 3,5. Y más que todo, lo molesto es que de repente venían bastante de aleta, lo podía bastante manejar, pero de repente salían unas enormes que rompían al costado y con tanta potencia que hasta un poco de agua entró por la ventana. Así que tengo que ver cómo solucionar eso para este viaje. Pero también me mareé bastante por el movimiento y las olas. Yo creo que ese fenómeno es como una aceleración que se da justo al sur. Hay una punta de Valdivia y después creo que se acelera el viento y la ola es desordenada porque ahí solo hay 43 a 50 metros de profundidad. Más la corriente, creo que eso fue que hizo el cachivachi, como dicen ustedes. Y bueno, por suerte, como a las 2 de la mañana me di cuenta que todo estaba bastante bajo control. Yo tiendo a poner vela, no achico totalmente. Tenía 2 rizos en la mayor y como un tercio, un poquito más de un tercio de una Génova bien enrollada, porque prefiero que el barco sea maniobrable cuando hay olas, que no se pare la ola. Así que por eso hice 7,5 nudos, lo que me dio los 2 primeros días un promedio de 150 millas por día, que es un buen promedio. Yo siempre calculo 120 millas. Y después el viento bajó, pero todavía estaba como en 25, según que hubiesen nubes o no, estaba más alto, pero el mar siempre siguió bastante molesto. Así es que no dormí muy bien y me volví a marear. Y hoy estaba el mar así y estaba cansada, así es que decidí enrollar la Génova porque ahora el viento era en popa, totalmente en popa, y dejé los 2 rizos y me fui a relajar en la proa del barco. Así es que este es el resumen de los 3 días y medio y estoy llegando a la madrugada a la isla Robinson Crusoe, que se ve un poco, creo que por las luces del pueblo que está por ahí. Ahí llegando. Ahí estoy. Llegué bien después de 3 días y medio de navegación desde Valdivia. La travesía fue bastante más complicada de lo que me esperaba, pero como se dice, lo hice y lo logré. En el próximo episodio les cuento mi experiencia en la isla de Robinson Crusoe. Les agradezco su escucha y les digo hasta la próxima. ¿Les gustó este podcast? Sería súper chévere que le dejen estrellas en las plataformas, me dejen un comentario o lo compartan. Me van a ayudar a difundir mi mensaje de transformación y espero inspirarlos a cambiar algo en su vida. Hasta pronto. She opened my eyes to a new world, just going true to yourself, to the other you're going through, and being true to yourself, to the other you will fulfill your dream. The message become clear, I thanked her for all the beauty she shared with me, and now I'm going through to
message became clear. I thanked her for all the beauties she'd shared with me. And now I'm going through a new life to be my dreams I am going through.